Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió: escribe la visión, y declárala en tablas para que corra el que le leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, se apresura hacia el fin. La visión no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El profeta Habacuc tiene una lucha en su interior. Hay una lucha entre lo que él cree y lo que él ve que sucede en el mundo. Hay una lucha entre lo que él cree acerca del carácter de Dios por las Escrituras y lo que él mismo ve que está sucediendo en medio de ellos. Hay una lucha entre la fe y la vista, entre la fe y los hechos. ¿Cómo confiar en Dios en medio de todo lo que Dios va a hacer y hará? A veces las cosas que ocurren en nuestra vida y en el mundo retan nuestra fe. Dios pone a prueba nuestra fe más preciada que el oro. En medio de todo lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro país, problemas de economía, el COVID-19, las catástrofes naturales, ¿cuál debe ser la actitud y la conducta de un seguidor de Cristo? Ni todos van a ir a morar en los cielos con Dios. Hay creyentes y hay incrédulos, hay justos y hay injustos, hay santos y hay impíos, hay almas rectas y hay almas que no son rectas. Ahora bien, ¿cómo podemos distinguir el uno del otro? Habacuc nos dice por su carácter cuál es la característica del alma recta. Habacuc nos dice: el alma no recta se enorgullece. Es decir, que el no creyente es orgulloso. No se postra delante de Dios ni reconoce que Dios es el digno de fe, es digno de confianza. No reconocen a Jesús como único Salvador. El alma que no es recta se caracteriza por buscar su salvación en sí mismo y no en Dios. Y por tanto no viven para Dios. Ni le sirven, ni le adoran, ni le buscan a Él. Y encima, si le oran, lo hacen buscando la ayuda de Dios, pero no buscando a Dios mismo. Buscan a Dios por lo que Dios les pueda dar, y no buscan a Dios por quién es Él. Pero todo eso es edificar sobre la arena. Es poner la fe en un Dios que no salva. Y lo triste del caso es que Dios dice: esa alma no es recta para conmigo. Yo no me agrado de esa vida. En cambio, Habacuc nos dice que hay otra persona en el mundo. Hay otros en el mundo cuya alma es recta. Aquí está hablando del carácter, de la conducta del justo. Si te das cuenta, aquí hay un contraste. A diferencia del alma que no es recta, Habacuc nos habla del que es justo. Y la idea es que el justo posee un alma recta. Ahora bien, ¿quién es esa persona? Habacuc nos dice: por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuál es el carácter, la conducta del alma recta? Habacuc dice que él vivirá por su fe. El justo por su fe vivirá. El justo es el que ha creído que Dios es y que gobierna en el mundo. El justo es aquel que no es arrogante. El justo es aquel que se postra delante de Dios y le dice: oh Dios, que se haga tu voluntad en mi vida. Señor, reconozco que tú has puesto a Cristo como el Rey en este mundo. Y por lo tanto te voy a buscar, te voy a honrar, te voy a amar, te voy a obedecer. El justo busca la protección de Dios. El justo ora. El justo clama a Dios. No solo porque tiene que hacerlo, sino porque es un deleite para él. El justo pone sus cargas ante él, pone la seguridad de su vida en las manos de Dios. No cree que él tiene el poder para salvarse a sí mismo. El justo cree y confía en que Dios le va a ayudar. El justo es generoso con el necesitado.
El justo por su fe vivirá. El justo sabe que Dios es su protector, es su defensor. El justo sabe que la verdadera sabiduría se encuentra en Jesús. Sabe que vivir por la palabra de Dios es lo más sabio, es lo recto. Y aunque las cosas del mundo parezcan otra cosa, él confía plenamente en Dios. Por tanto, el justo camina por fe y no por vista. Aunque sus ojos le dicen hay caos en el mundo, parece que todo se va a la deriva, el mundo parece un barco sin timón, el justo sabe que Dios tiene el control de todo. Él sabe que Dios reina, sabe que Dios trae paz. ¿Y por qué lo sabe? Porque Dios es su Padre. Dios tiene las riendas del timón del mundo en sus manos. El justo sabe que es justo no por sí mismo, sino por la misericordia de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Sabe que solo Dios es su Salvador. De lo contrario, sería él mismo quien se salvara. Pero él sabe que en su carne no hay nada bueno, que sus mejores obras están lejísimos de la perfección que Dios demanda. Mateo capítulo 5, verso 45, palabras de Jesús: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras versiones dice: sed santos. El justo sabe que y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos decir como Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No dudes de la sabiduría de Dios, no dudes de su presencia en tu vida, no dudes de su poder, no dudes de su soberanía sobre todas las cosas. Nuestra fe debe siempre descansar en Dios y no en los hombres y no en las circunstancias. Hay luchas entre lo que vemos y lo que creemos acerca de Dios, pero Dios nos llama a perseverar, y perseverar no es otra cosa que vivir en obediencia a Dios, descansando en Él, descansando en sus promesas. Dios nos llama a ti y a mí a serle fiel. Por eso sigue adelante, vive por fe, corre la carrera que tienes por delante, pero poniendo tus ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no te olvides de esta gran verdad, que aunque nuestra fe puede menguar, Dios jamás va a permitir que ésta se apague en ti. ¿Por qué? Porque nuestra salvación y nuestra fe descansa, no en nuestras obras, sino en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este libro de Habacuc, estos versículos son tremendos. Yo te invito a que leas este libro. Es cortito, pero es que los mensajes que tiene, la palabra que tiene, como sabemos, Habacuc significa el que abraza. Habacuc desarrolló su labor profética en el reino del sur, es decir, en una época muy cercana a la invasión de los babilonios. Lo que me llama la atención es que Habacuc empieza el libro con una queja de parte de él. ¿Por qué? Porque veía lo que estaba ocurriendo en su nación. Había violencia, iniquidad, destrucción, pleitos, corrupción. Pero lo triste es que había corrupción y todo esto en las personas que tenían que aplicar la justicia. Pero la queja de Habacuc también es contra Dios, porque él piensa que Dios está siendo indiferente a todos los sufrimientos y a los problemas del pueblo. Habacuc se queja contra Dios porque Dios guarda silencio y no está haciendo nada para ayudarlos. Puedes leerlo. Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 11. Habacuc estaba preocupado porque le parece que todo está mal en la sociedad y él espera que Dios intervenga en la historia de su nación trayendo paz, restauración, pero el Señor le revela que Él obrará de una manera incomprensible para él. La situación en la sociedad estaba complicada y se pondría aún más difícil.
Si has leído este libro de Habacuc, sabrás que el Señor iba a traer a los caldeos para obrar su juicio sobre los pecados de Judá. Lo puedes leer a partir del versículo 5, Habacuc capítulo 1. Muchas veces en nuestra vida podemos sentirnos confundidos como Habacuc. No comprendemos la manera como Dios está obrando en nuestra vida. Lo único que vemos a nuestro alrededor son problemas, dificultades, y más aún cuando los problemas que estamos viviendo, en lugar de solucionarse, se complican, se convierten en crisis. Habacuc, cuando el Señor le reveló lo que vendría sobre su nación, estaba, yo me imagino, aterrado. Habacuc continuaba con sus quejas, continuaba con esos reclamos hacia Dios, pero en lugar de eso, cuando el Señor le revela lo que iba a venir a su nación, decide hacer algo que todos nosotros deberíamos hacer en la crisis de la vida. ¿Y qué debemos hacer cuando llega la crisis? Calmarnos, esperar la respuesta de Dios. Uno de los momentos más críticos para cualquier piloto, por ejemplo, algún piloto de avión, es cuando el motor de su avión se apaga y comienza a caer. En ese momento de crisis, lo primero que el piloto debe hacer es calmarse, no caer en pánico, recordar lo que dice el manual para enfrentar situaciones así. Debe recordar lo que ha aprendido, debe seguir las instrucciones que cuya alma no es recta, se enorgullece. Mira cómo acaba este versículo. Mas el justo por su fe vivirá. La clave es la fe, su fe en Dios, su fe en la promesa del Señor. Habacuc tenía que decidir entre dos actitudes frente a la crisis: llenarse de angustia, desesperación, queja, crítica contra Dios por la realidad que estaba a punto de enfrentar, o llenarse de fe y poner su confianza en el poder y en la misericordia del Señor. De esto se puede llegar a una conclusión espiritual. La realidad te mata, pero la fe vivifica. Habacuc llenó su vida de fe y por eso pudo hacer una maravillosa oración elevándose por sobre la dura realidad que estaba viviendo. La oración la encuentras en el capítulo 3, a partir del versículo 17. Él decide, a pesar de todo, alegrarse en Dios. Hay crisis, pero con todo yo me alegraré en Dios. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo muy claro de cómo la realidad mata, pero la fe vivifica. Lo puedes leer en Juan capítulo 11, versos del 38 al 40. Lo vamos a leer. Este pasaje habla sobre la resurrección de Lázaro. Dice así el versículo 38, Juan capítulo 11. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta estaba diciendo una realidad. Oye, maestro, que mi hermano Lázaro ya ha muerto, que huele, que se nota que ha fallecido, que se está descomponiendo, que el olor ya es intenso. Era una realidad. El cuerpo de Lázaro despedía mal olor porque tenía 4 días de haber muerto. Pero el Señor la invitó a ver más allá de la realidad con los ojos de la fe. ¿No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Por la fe vería la gloria de Dios en la vida de su hermano aunque tuviera 4 días de haber muerto. Y posiblemente hoy en tu día, pero sobre todo en tu vida, la realidad te está matando. Todo se está derrumbando. Los problemas se están complicando. Tus problemas ya son crisis. No sabes qué hacer. Has probado todo. ¿Estás en esa situación? Como el avión que se queda sin motor. Recuerda la enseñanza de Habacuc. El justo vive por fe. No importa qué tan complicada sea nuestra realidad, no tenemos que permitir que la realidad mate nuestra esperanza. Tenemos que sentirnos vivificados por medio de la esperanza que nos da Dios, que nos da nuestra fe en Dios. Tenemos que recordar que todo depende de Dios. Él tiene la última palabra de nuestra dificultad.
Tenemos que recordar que nada es imposible para Dios. Él es todopoderoso, no hay nada que sea difícil para el Señor. Y por último, tienes que recordar que Dios está por nosotros. Él está con nosotros en todo tiempo, en los problemas, en las dificultades. No estamos solos. Dios pelea por nosotros. Por eso no desmayes. Elevémonos en fe como lo hizo el profeta Habacuc. Sí, el planeta está a patas arriba, sí. Hay crisis sanitaria, hay crisis económica en cada país. Sí, tenemos unos gobiernos que son lo peor, que son corruptos, sí. Nuestro país está viviendo por una situación durísima. Encima nuestro país, a pesar de la crisis económica, crisis sanitaria, encima hay tormentas, hay huracanes, hay terremotos, hay maremotos. Habacuc dijo, aún así, aunque vengan tantos problemas, yo me voy a alegrar en Dios. ¿Cuál es tu actitud en medio de la crisis? ¿Queja, crítica, murmuración contra Dios? ¿O tu fe se eleva y confías en Él? Recuerda, el justo vivirá por la fe. Y hoy el profeta Habacuc nos da una lección. Radio Solidaria, una radio comprometida.